Era un rumor tan descabellado que muchos pensaron que se trataba de una broma de mal gusto. En el otoño de 1963, el Departamento de la Marina de los Estados Unidos ordenó algo que parecía rozar la locura: tomar un 130 Hércules, un coloso con más de 40 metros de envergadura, y hacerlo aterrizar y despegar desde la cubierta de un portaaviones. Para los ingenieros del Centro de Pruebas Aéreas Navales, aquello era inconcebible. ¿Cómo podía semejante gigante maniobrar en una pista flotante de apenas 300 metros? Y sin embargo, la orden estaba firmada y sellada. No era un experimento secreto ni una broma interna. Era un mandato real que debía cumplirse. La incredulidad reinó entre técnicos y pilotos. El Hércules no era un avión ligero de caza ni un bombardero ágil, sino un transporte de 4 enormes turbohélices, capaz de cargar toneladas de combustible y suministros. Que alguien pensara en posarlo sobre la estrecha cubierta de un portaaviones parecía más un acto suicida que un estudio serio. Pero los responsables de la Marina no estaban jugando. La necesidad de aumentar la capacidad logística en alta mar era cada vez más acuciante. Los portaaviones estadounidenses se desplegaban a distancias cada vez mayores, y los pequeños Grumman Trader, encargados hasta entonces del reabastecimiento, no lograban cubrir las demandas de combustible y repuestos. La idea de utilizar al Hércules como avión de entrega a bordo, Carrier Onboard Delivery, surgió como una solución desesperada. Si aquel monstruo lograba aterrizar y despegar de un superportaaviones, podría transportar cargas inimaginables y alargar la autonomía de las flotas. Lo que en un principio sonaba a disparate, se convirtió de repente en la misión más peligrosa y extraordinaria jamás concebida en la aviación naval. El Lockheed 130. Hércules no nació de la improvisación, sino de una necesidad militar muy clara. A comienzos de los años 50, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos exigió un avión de transporte capaz de operar en condiciones extremas, con gran autonomía, potencia y la posibilidad de despegar y aterrizar en pistas cortas y poco preparadas. La compañía Lockheed asumió el reto y en agosto de 1954 presentó al mundo un prototipo que superaba las expectativas. Un aparato robusto, de fuselaje ancho, alas altas y 4 motores turbohélice Allison, que ofrecían una combinación inusual de fuerza y fiabilidad. El Hércules se convirtió rápidamente en un símbolo de versatilidad. Apenas unos años después de su primer vuelo, ya se fabricaban variantes para distintas ramas de las Fuerzas Armadas. La Marina recibió sus primeros ejemplares en 1960, destinados a misiones en la Antártida, equipados con esquíes para posarse en superficies heladas. Poco después, el Cuerpo de Marines adoptó la versión KC-130F, que añadía la función de avión cisterna. De pronto, el Hércules podía reabastecer a varios cazas en pleno vuelo gracias a 2 pods de reabastecimiento bajo las alas, transfiriendo miles de galones de combustible en cuestión de minutos. El diseño mostraba una flexibilidad sorprendente. El mismo avión que aterrizaba en el hielo del Polo Sur podía también servir como puente aéreo en zonas de guerra o como gigantesco surtidor en los cielos del Pacífico. Esta adaptabilidad lo convirtió en una pieza indispensable, incluso antes de su famoso reto con los portaaviones. Pero todavía quedaba por demostrar hasta dónde podían llevarlo la imaginación y el valor de los pilotos. Apenas estrenado en la Marina, el Hércules demostró que no era un simple avión de transporte. Era un verdadero camaleón del aire. En 1960, 4 ejemplares adaptados con enormes esquíes se enviaron a las gélidas misiones antárticas. Aquellos gigantes volaban hasta la base McMurdo, donde el hielo y el viento helado habrían sido una condena para cualquier otro aparato. El Hércules, sin embargo, se posaba con sorprendente seguridad, descargaba toneladas de suministros y volvía a despegar como si nada. El apodo de Mula Incansable comenzó a escucharse entre los tripulantes que confiaban su vida a esos vuelos en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Pero la prueba definitiva llegaría pronto en un escenario muy distinto: la jungla del sudeste asiático. A partir de 1962, la versión KC-130F entró en servicio activo en el Pacífico.
Cuando los marines fueron desplegados en Vietnam, el Hércules se convirtió en la columna vertebral de la logística aérea. Con su capacidad para transportar soldados, municiones y combustible, y al mismo tiempo actuar como avión cisterna, era un recurso tan versátil que parecía multiplicar la fuerza de todo un escuadrón. Los cazas F-4 Phantom y los A-4 Skyhawk dependían de sus alas para volar más lejos y permanecer más tiempo en combate. En medio de cielos saturados de fuego antiaéreo, los KC-130 reabastecían a los aviones de ataque, prolongando sus misiones en un conflicto cada vez más sangriento. La reputación del Hércules crecía. Resistente, incansable, capaz de adaptarse a cualquier entorno, desde los glaciares del sur hasta la guerra en la selva. Sin embargo, para la Marina todavía quedaba una incógnita mayor. ¿Sería posible que aquel coloso sirviera también en el corazón de sus portaaviones? Para poner a prueba al Hércules, la Marina eligió un escenario tan imponente como el propio avión, el USS Forrestal. Votado en 1954 y comisionado al año siguiente, este coloso fue el primer superportaaviones de los Estados Unidos. Con más de 300 metros de eslora y una cubierta de vuelo angulada, el Forrestal representaba la nueva era de la aviación naval, capaz de lanzar y recuperar cazas a reacción con una intensidad sin precedentes. Recibía el sobrenombre de The FID, acrónimo de First in Defense, un guiño tanto a su papel pionero como al legado del secretario James Forrestal, en cuyo honor fue bautizado. La tripulación lo llevaba con orgullo en los parches de la nave, aunque con el tiempo también aparecieron motes más sombríos: Forest Fire, Firestal o incluso USS Zipo, reflejo de los graves incendios que marcaron su historial. El más devastador ocurrió en 1967, cuando una explosión en la cubierta provocó un infierno que costó la vida a más de 100 marineros. Aún así, el Forrestal era considerado la joya de la flota convencional, una demostración flotante de poder estadounidense en la Guerra Fría. Con sus catapultas de vapor y su enorme cubierta, parecía el único portaaviones capaz de recibir el desafío de un 130 Hércules. Pero incluso en un gigante como el Forrestal, las dimensiones del experimento eran escalofriantes. Apenas unos metros de margen para que un avión 4 veces más pesado que cualquier caza pudiera detenerse o despegar sin estrellarse contra el mar. La elección del Forrestal no era casualidad. Se trataba del buque insignia de la nueva era naval. Si el Hércules podía operar desde su cubierta, la Marina sabría que había encontrado un recurso logístico sin precedentes. El escenario estaba preparado. Solo faltaban los pilotos capaces de atreverse. En los primeros años de la década de los 60, la Marina se enfrentaba a un problema cada vez más evidente. Sus portaaviones podían operar en cualquier rincón del mundo, pero su capacidad de reabastecimiento aéreo estaba limitada por un avión demasiado pequeño. El Grumman C-1 Trader, con 2 motores de pistón, apenas podía transportar unas pocas toneladas de carga y tenía un alcance de 500 millas. Eso era suficiente para misiones de rutina, pero totalmente insuficiente cuando las flotas se encontraban en aguas lejanas y necesitaban combustible, repuestos o incluso personal con urgencia. La necesidad de un avión de transporte mucho mayor era innegable. Así nació el concepto de Carrier On-Board Delivery, o COD, la posibilidad de que un portaaviones recibiera directamente suministros aéreos sin tener que regresar a puerto. El COD prometía revolucionar la logística naval, eliminando costosas interrupciones en las operaciones y dando a las flotas una independencia sin precedentes. El problema era que ningún avión diseñado para portaaviones podía igualar las capacidades de carga y alcance del Hércules. Entonces surgió la pregunta atrevida: ¿y si simplemente se utilizara el 130? Con su autonomía de miles de kilómetros y su capacidad para transportar decenas de miles de libras de carga, parecía la respuesta perfecta. La idea era tan audaz que muchos se negaron a tomarla en serio. Pero el jefe de operaciones navales ordenó un estudio de viabilidad, y como toda orden en la Marina, no se discutía, se cumplía. El reto no era menor. Había que comprobar si semejante bestia podía posarse en una pista de apenas 300 metros, sin cables de frenado ni ganchos de cola.
Si lograba hacerlo, cambiaría para siempre la manera en que los portaaviones se abastecían en mitad del océano. Cuando la orden llegó al Centro de Pruebas Aéreas Navales, lo primero fue buscar una tripulación. Y ahí comenzó el verdadero problema. Ningún piloto de Hércules quería saber nada del asunto. El rumor de que la Marina planeaba aterrizar un 130 en un portaaviones corría como un chiste macabro, y todos comprendían que un error mínimo significaba caer al mar con un monstruo de 80 toneladas. Finalmente, la Marina señaló a dos hombres que ni siquiera eran especialistas en aviones de hélice: el teniente James H. Flatley III y el comandante W. W. Stovall, ambos pilotos de caza. Como recordó Flatley años después, no encontraban una tripulación de Hércules interesada en ir al barco. Así que eligieron a dos pilotos que ni siquiera sabían deletrear la palabra hélice, y nos dieron las llaves de un KC-130. Su copiloto sería el ingeniero de vuelo E. F. Brennan, mientras que Lockheed aportó a su propio probador estrella, Ted H. Limer Jr. Al recibir la noticia, Flatley pensó que era una broma. ¿Operar un C-130 en un portaaviones? ¿Alguien debe de estar bromeando?, exclamó. Pero no, la orden era real, y con ella llegó la presión de saber que estaban a punto de intentar algo que jamás se había hecho en la historia de la aviación naval. Lo sorprendente fue que la preparación fue mínima. Lockheed apenas les dio un vuelo de 4 horas de familiarización con su piloto de pruebas. Después los enviaron a realizar 100 tomas de contacto en la pista de Patuxent River para imitar la cubierta de un portaaviones. Con esa brevísima experiencia debían enfrentarse a lo imposible. Así nació una tripulación improvisada, medio incrédula, medio resignada, pero consciente de que estaba a punto de entrar en la historia. En el papel, la operación parecía un suicidio calculado. Sin embargo, los ingenieros de Lockheed decidieron que cuanto menos se modificara el Hércules, mejor. No se trataba de diseñar un nuevo avión, sino de demostrar que uno en servicio podía hacerlo. Por eso, los cambios fueron mínimos: un sistema de frenos antideslizante reforzado, un pequeño ajuste en el tren delantero y la retirada de los pods de reabastecimiento bajo las alas para reducir peso y resistencia. Nada más. El aparato que debía lanzarse a la proeza era en esencia un KC-130F de los marines. Mientras tanto, la tripulación practicaba sin descanso. En la base de Patuxent River realizaron un centenar de tomas simuladas, imitando la corta pista de un portaaviones. La clave no era solo posarse, sino detenerse en menos de 300 metros sin ayuda de cables ni gancho de cola. Para ello, los pilotos aprendieron a invertir el paso de las hélices incluso antes del toque con la pista, reduciendo la velocidad de forma brutal. El teniente Flatley confesó años más tarde que la presión era inmensa. Cada aterrizaje de práctica le recordaba que en el mar no existiría margen de error. Si se pasaban unos metros, el avión se iría directo al agua. Y sin embargo, los números en tierra eran prometedores. El Hércules conseguía detenerse mucho antes de lo previsto y despegar en distancias sorprendentemente cortas. Con los cálculos en la mano y la moral en alto, la Marina autorizó la fase final. El escenario sería el USS Forrestal, en aguas frente a Florida. El monstruo alado y su tripulación estaban listos para enfrentarse a la prueba definitiva. El 30 de octubre de 1963, frente a las costas de Jacksonville, Florida, el USS Forrestal se preparó para recibir al visitante más insólito de su historia. La cubierta fue despejada, se retiraron los cables de frenado y se aseguró cada rincón del barco. No había margen para fallos. El Hércules no disponía de gancho de cola y debía detenerse únicamente con sus frenos y la inversión de hélices. El clima no ayudaba. Rachas de viento de hasta 60 nudos sacudían la cubierta, mientras las olas levantaban la proa del portaaviones decenas de pies arriba y abajo. El capitán ordenó aumentar la velocidad del buque a 10 nudos para estabilizarlo lo más posible, pero el escenario seguía siendo aterrador. Flatley y su tripulación comenzaron con pasadas de reconocimiento. Una y otra vez, el coloso de 4 motores se alineaba con la pista flotante, descendía hasta casi rozarla y volvía a ascender.
En total, el Hércules realizó 19 toques y despegues en aquella jornada, una rutina agotadora que ponía a prueba cada nervio de los hombres a bordo. Finalmente llegó el momento decisivo, el aterrizaje completo. Con los motores rugiendo, Flatley bajó el tren y redujo velocidad. A apenas 15 pies del suelo marino, invirtió el paso de las hélices. El KC-130F se posó con violencia y en cuestión de segundos quedó detenido frente al puente de mando. En el fuselaje podía leerse un mensaje pintado con humor: "Look ma, no hook". La cubierta estalló en vítores y carcajadas. Lo imposible se había hecho realidad. El Hércules había aterrizado en un portaaviones. Tras el éxito inicial en Florida, la Marina decidió llevar el experimento un paso más allá. El 8 de noviembre de 1963, el USS Forrestal navegó a 500 millas náuticas de la costa de Boston, en pleno Atlántico Norte. Allí, entre mares agitados y vientos fríos, el Hércules debía demostrar no solo que podía aterrizar, sino que era capaz de hacerlo con distintos pesos y condiciones extremas. Las cifras eran de vértigo. En el primer intento, el avión pesaba 85.000 libras y necesitó apenas 270 pies para detenerse, un resultado asombroso. Animados por ese éxito, los ingenieros ordenaron aumentar progresivamente la carga. En las siguientes pruebas, el Hércules alcanzó las 121.000 libras, un peso jamás soñado para un aparato en la cubierta de un portaaviones. Incluso así, logró despegar en 745 pies y aterrizar en 460. Flatley desarrolló una técnica tan arriesgada como efectiva: invertir el paso de las hélices cuando aún estaba a unos metros del suelo, de modo que al tocar la cubierta el avión ya venía frenado con violencia. Cada toma era un espectáculo de precisión, con la punta del ala a apenas 15 pies del island del portaaviones. No había margen de error. Un desvío mínimo significaba chocar contra la superestructura o caer al mar. En total, durante esas jornadas, el Hércules realizó 21 aterrizajes completos y 29 toques adicionales. Ningún otro avión tan grande había hecho jamás algo parecido. La tripulación sabía que estaba batiendo un récord mundial que aún hoy sigue vigente, el del avión más pesado jamás posado en un portaaviones. Con cada aterrizaje exitoso, la incredulidad inicial se transformó en admiración. La prensa especializada hablaba de un milagro técnico, y en la cubierta del Forrestal se respiraba la sensación de estar presenciando historia viva. El teniente James H. Flatley III fue condecorado con la Distinguished Flying Cross por su audacia y precisión, y su nombre quedó grabado en la memoria de la aviación naval. Sin embargo, a pesar de la hazaña, la Marina pronto comprendió que el experimento no podía convertirse en rutina. El 130 era demasiado grande para caber en los ascensores del portaaviones, no podía ser almacenado en los hangares y ocupaba un espacio excesivo en la cubierta. Además, el margen de error era tan mínimo que cualquier operación regular habría sido un riesgo constante. En 1966 entró en servicio el Grumman C-2 Greyhound, un transporte específicamente diseñado para el rol de SHOD, que ofrecía un equilibrio ideal entre tamaño, carga y seguridad. El Hércules había demostrado lo imposible, pero el futuro pertenecía a un aparato más práctico. El KC-130F, que participó en aquellas pruebas, no desapareció en el anonimato. Siguió en servicio en Vietnam, donde transportó suministros vitales y reabasteció a cazas en pleno combate. Décadas después, participó también en operaciones en Oriente Medio, desde la tormenta del desierto hasta la libertad iraquí. Finalmente, en 2003, fue retirado con honores y entregado al Museo Nacional de Aviación Naval en Pensacola, Florida, donde hoy permanece como testigo silencioso de la mayor locura jamás intentada en un portaaviones.